La palabra pandemonio significa, o por primera vez al menos fue utilizada por John Milton para su Paraíso Perdido. Él menciona pandemonio, palabra traducida libremente significaría todos los demonios, y es el nombre que inventa John Milton, como decía, en su Paraíso Perdido para mencionar, para nombrar la capital del infierno. Con el tiempo esta palabra se emplea para significar lugar, momento, con mucho ruido y confusión. Esto es un pandemonio, se suele decir, cuando se presenta un momento así, con mucho ruido y confusión, que ya no te permite establecer ninguna actitud, ninguna situación más o menos normal. Otra acepción de la palabra pandemonio, ya en términos vinculados al campo de la literatura, el pandemonio no sé si está establecido oficialmente, pero hace a un recurso literario de construcción de relato, donde por un acumulado de situaciones, de tensiones, argumentativos, relativos a la trama, la tensión se incrementa de tal modo que se llega a un momento en el relato donde de pronto sucede algo que eclosiona, ¿no es cierto? Se rompen todos los sentidos, resultando en una situación que puede también conllevar una poética emparentada con la locura. No todas las novelas, no todas las tramas, no todas las obras de teatro o películas comprenden, admiten el recurso del pandemonio. Otras, en cambio, pueden admitir diferentes situaciones, escenas, momentos de pandemonio repetidas veces a lo largo de una historia, de una trama. En el último capítulo del libro octavo, referido a Mitya, de los hermanos Karamazov, el último capítulo titulado Delirio, bueno, ahí ocurre una situación de pandemonio. Eclosiona una tensión que veníamos advirtiendo cómo iba creciendo desde el inicio mismo de la novela. Dostoyevsky le llama delirio a ese capítulo, le podría haber puesto de nombre pandemonio. Una situación de pandemonio es una situación delirante. En adelante digo, puede haber alguna otra más situación delirante de pandemonio al interior de esta novela. Tal vez no lo haya. Sí, claro, una situación de pandemonio lo que obliga es ya dirigirse a una solución, ¿no es cierto? No necesariamente positiva la solución, pero sí una conclusión, digamos. Bueno, ¿y de qué trata esa acumulación de tensión? ¿Qué calidad, qué características tiene esta tensión al interior de los hermanos Karamazov? Dicho rápidamente, bueno, vamos, que son todos una manga de histéricos, tanto hombres como mujeres, se expresan, se manifiestan, tienen como característica, como rasgo principal y común, al margen de las diferencias de personalidad, de psicologías, pero todos son histéricos. ¿Acaso zafa el Estare Sosima, algún que otro personaje? Pero los personajes principales son todos histéricos, tanto mujeres como hombres. El tema es aquí, ¿qué es la histeria? De un tiempo a esta parte ha caído en desuso el peso específico, la significación propia del término histeria, ¿verdad? De un tiempo a esta parte se emplea casi nada más como un insulto de manera peyorativa. Decimos de fulano, de fulana, es un histérico, es una histérica, como eufemismo de caprichoso, ¿verdad? Uno podría decir que los personajes de los hermanos Karamazov son caprichosos. Sí, son caprichosos, pero algo más, ¿no es cierto? Tal vez el capricho sea una de las características de la histeria, que es una enfermedad en realidad, ¿no es cierto? Y ahí empieza a ser interesante, digo, me parece a mí que Dostoyevsky está tratando de transmitir en toda su novela un retrato de época. La novela transcurre, se entiende, en mediados de 1800, ¿no es cierto? La novela se publica en 1860, podemos pensar que la historia transcurre en esos años. En esta novela, Dostoyevsky está recuperando inclusive, ya desde una tradición en la literatura rusa, una tradición que busca bosquejar al hombre moderno, al hombre
por lo menos moderno, de esa actualidad. En ese último capítulo del libro 8, titulado Delirio, van a notar cuántas veces en medio de esa fiesta, de la cual Grushevska parece ser anfitriona, de pronto se cuela Dimitri, están estos polacos extravagantes en esa fiesta. Hay otros personajes que ya habían aparecido en la novela, amigos o cercanos a Dmitri, a los Karamazov. Decía, fíjense en este capítulo cuántas veces se repite eso de que Kalganov está aburrido en medio de la fiesta. Kalganov se había emborrachado y al sentarse en el diván se había quedado dormido al instante. Y no había sido solo por culpa del alcohol. De repente se había sentido triste, o como él mismo había dicho, aburrido. Y a ese aburrimiento de Kalganov en este capítulo se recurre varias veces. Bueno, empieza a ser incluso desde muchos años antes, desde Pushkin y su Eugenio Onegin, el tema del aburrimiento del hombre moderno como una nueva característica. Da la sensación de que antes de el modernismo, antes de la revolución industrial, la gente no se aburría. La revolución industrial, ya hemos visto en otros videos, trae la modernidad, trae la repetición, trae la producción por serie, trae el surgimiento de la clase obrera, con ello trae la alfabetización. Este aburrimiento de Kalganov, que Dostoyevsky retoma del aburrimiento aquel de Eugenio Onegin, de Pushkin, y que es el mismo spleen de París de Baudelaire. Estas mismas observaciones se están haciendo a la vez quiero decir a través de décadas. Las mismas observaciones sobre el hombre moderno se están haciendo en Rusia, en Alemania, en Francia, en Inglaterra. Vamos a encontrar en esa literatura de fines del siglo XIX a principios del XX toda esa caracterización social, sociológica, psicológica del hombre moderno. Pero lo que Dostoyevsky enfatiza casi a nivel de denuncia es la histeria colectiva que impera. Hay una nota que encontré en internet porque decía, no, me parece a mí que no se sabe mucho acerca de la histeria, ¿no es cierto? Mucho más allá de cómo empleamos hoy día el término para referirnos respecto de alguien de manera peyorativa. Pero como decía alguna vez, la histeria fue una enfermedad. Encontré una nota, les voy a dejar el link en la caja de descripción, lleva por título La desconocida historia de la histeria. El artículo lleva como autoras las firmantes Serrano Pontes Andrea, Martín Marta y Mancilla Pérez Laura. Entonces nos explica brevemente, o yo voy a hacer un resumen al menos. La histeria viene del griego histerón, que significa útero. Según la RAE, Real Academia Española, la histeria es una enfermedad nerviosa crónica, más frecuente en la mujer que en el hombre, caracterizada por gran variedad de síntomas, principalmente funcionales y a veces por ataques convulsivos. A lo largo de la historia ya se habla, parece ser, de una enfermedad parecida, según los síntomas, en papiros relativos al antiguo Egipto, papiros que datarían del 1900 a.C., donde se hablaban de enfermedades con síntomas tales como perturbaciones del útero. La idea principal, explican las autores, que la enfermedad se relaciona con un órgano femenino muy concreto, el útero, que no tiene lo que desea y en consecuencia se desplaza de manera imprevista por el cuerpo. Por el cuerpo y por la psiquis también, ¿no es cierto? Bueno, los relatos en relación a esta enfermedad se continúan por la antigüedad clásica, por la Edad Media, llegan al Renacimiento. Dice, en el siglo XIX la histeria adquiere mayor poder como diagnóstico médico y llena los sanatorios de mujeres histéricas. La medicina va a admitir una nueva realidad. La mujer posee instinto sexual y necesita las relaciones sexuales para mantenerse sana. Nuevamente la sexualidad femenina viene ligada a la salud reproductiva, con la importancia de un útero sano. En fin, a lo largo de la historia ha tenido esta enfermedad todo tipo de tratamientos. Convengamos que Freud
quien a principios del siglo XX, creo que en 1905, reflota el tema, lo pone en tapete, describe, según la guía, describe Freud a la histeria como una neurosis que se manifiesta a través de síntomas físicos, tales como parálisis, convulsiones o ceguera. A ver, si quieren tener una imagen rápida de cómo era la descripción que hace Freud sobre pacientes aquejadas de histeria, si han visto la última versión de Nosferatu dirigida por Robert Eggers, bueno, el comportamiento de la chica, de la heroína de la película, con esos retorcimientos que tiene, y no solamente con los retorcimientos, con otras conductas, es muy propia de la histeria. La histeria tiene que ver con la represión por motivos socioculturales, con la represión sexual, ¿verdad? La persona tiene un cúmulo de necesidad de índole sexual, necesidad y deseo, ¿verdad?, de desarrollar su sexualidad, pero la moral, la educación, las costumbres de la época no le permiten ni siquiera traerlo a la mente, lo que le genera una represión de índole bastante importante, que llegado al caso, en casos extremos, conducía a la persona a sintomatología de tipo espástica, retorcimientos del cuerpo. Bueno, lo que vemos en la película Nosferatu le ocurre a la heroína, pero también actitudes de tipo psicológicas, por lo que hoy llamamos a una persona histérica, ¿no? Como remanente de esas formas antiguas, llamamos histérica a una chica actualmente cuando es calientapava, ¿no es cierto? En Argentina diríamos calienta el agua pero no va a tomar mate. Para los que no son de Argentina, bueno, hay una escena al interior de Nosferatu que es típica actitud de una histérica cuando la tipa, la heroína, le dice a su marido que con el monstruo gozaba mucho más que con él. Lo que como reacción despierta también una actitud histérica en él cuando, sintiéndose afrentado, entonces va y poco menos que, bueno, no constituye una violación porque no deja de ser ahí como un juego histérico compartido, hasta se podría interpretar como un escarceo amoroso. Bueno, fíjense que esos tironeos de te amo, te odio, dame más, diría Charly García, también están al interior de este último capítulo y de todo el libro de los hermanos Karamazov, las relaciones entre Grushenka y Dmitri, de te amo, no me puedo separar a vos, a amo a otro, te dejo. Otro tanto ocurre entre Katarina Ivanovna y Alyosha, entre Katarina Ivanovna e Iván. Bueno, y Lise, cómo olvidarnos de Lise en relación con Alyosha, que es lo mismo. Amor y rechazo, te quiero, no te quiero pero es broma, te quiero pero es en serio. En fin, resulta interesante que en 1980 la histeria fue eliminada del manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales. Parece ser que desde 1980 ya no existe más la histeria más que como un insulto, como un tratamiento peyorativo. Ya la gente no es histérica. Una enfermedad menos sobre la faz de la tierra. No sé, yo pienso en Dostoyevsky en su intento de retratar al hombre, a la mujer de su época, y qué pasa si nosotros del mismo modo, incluso tomando un modelo dostoyevskiano, quisiéramos retratar al hombre, a la mujer de hoy, ¿no es cierto? Se cancela la novela Los hermanos Karamazov porque atiende un tema que ya está resuelto. Desde 1980 no existe más gente histérica, ni hombres ni mujeres. Si pensamos que desde mediados del siglo XIX y entrado el XX, la gente no se permitía, por cuestiones morales, de educación, no admitía el tenor de sus deseos y necesidades sexuales. Estaba mal visto hacerlo, ¿verdad? Bueno, eso me parece que en la actualidad se ha cambiado
Hoy por hoy, mujeres modernas, actuales, del siglo XXI, no admiten de pronto la necesidad de ser amados, amadas, protegidos, cuidados, cuidadas, la necesidad de formar familias, de tener hijos, porque vamos que la tendencia actual es casi de manera apologética el culto a la autonomía, a la libertad, a la individualidad, al arreglarse uno consigo mismo, a no formar parejas, a arreglarse en lo relacional, casi diríamos, en lo que tiene que ver con lo convivencial, con perros y gatos, con mascotas. Por lo mismo no me parece que se cancele, habida cuenta la problemática que presenta, problemática social, los hermanos Karamazov, sino que una cosa me parece que es la continuación de lo mismo, ¿verdad? Nuestros tiempos actuales son continuidad de lo mismo. El posmodernismo no es una etapa en sí misma, sino un remanente, diría yo, bastante echado a perder de lo que fue el primer modernismo, que nunca fue algo aparentemente del todo saludable, digo, como impronta de evolución de la especie humana, desde un punto de vista histórico. Así, en el siglo XIX no se le permitía a una jovencita declarar su deseo sexual, hoy no se le permite declarar su deseo amoroso emocional, ¿verdad? Está mal visto, es una tonta. Cualquier persona, ya sea hombre y mujer, que exprese, si expresara tal tipo de sentimientos. En fin, termina el libro 8, el último capítulo, Delirio, con esta acusación a Dimitri por un crimen que no cometió aparentemente, si es que se cometió un crimen contra su padre, contra Fyodor Pavlovich, ya lo veremos en los próximos capítulos, y no se lo acusa por el crimen que sí cometió, el asesinato de Grigori, al cual ahí sí todos asistimos. Bueno, mis queridos, no les quiero robar más tiempo, sigamos disfrutando de este audiolibro, les agradezco mucho el acompañamiento que le están haciendo a la serie y al canal por tanto. Pronto llegamos a los 5.000 suscriptores, a ver si los festejamos de alguna manera especial. Pero les decía, no les quiero robar más tiempo, me despido hasta el próximo video, como siempre deseándoles estén teniendo hermosos momentos y muy gratas lecturas. Hasta pronto.